Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchamos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra ¿no gustará la muerte para siempre? ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijera, no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tenéis todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. En el Evangelio de hoy, después de celebrar la solemnidad de la Anunciación, vemos cómo Jesús comienza a revelarse abiertamente y dice quién es y a qué vino. Ojalá y dejáramos de pensar en los fariseos, en los judíos, y pensáramos en nosotros mismos, leyendo este Evangelio, porque también en nuestra vida sucede que muchas veces cuando leemos la palabra de Jesús, la palabra de Dios, lo agarramos solamente por algunas enseñanzas, algunas frases del Evangelio que nos iluminan, que nos ayudan, nos motivan, pero Jesús dice que no vino a esto. Jesús viene y se presenta como el Hijo de Dios y quiere que así lo recibamos, con todas sus consecuencias. Pero Jesús no logra darse a entender. Somos duros de cabeza y somos duros de corazón. Ojo cuando Jesús dice: ustedes creen que conocen a Dios. Ojo, porque pueden ser muy mentirosos. También nos puede decir esto a nosotros. Porque el conocimiento de Dios, conocer a Dios, no significa leerlo y explicarlo o estudiarlo, ¿no? Conocer a Dios es una experiencia de vida, una experiencia del corazón, es una relación vital entre la palabra de Dios y yo. Mientras no haga esto, todavía no logro conocer a Dios, porque a Dios se le conoce a través de esta experiencia personal, es decir, una muerte y una resurrección interior. Si leemos bien el Evangelio, muchas veces nos puede sacudir, nos puede cuestionar y en algunos momentos nos puede sacar de nuestra vida sin sentido y darnos una emoción distinta, darnos motivaciones diferentes que nos hagan perder el sinsentido de la vida y el miedo, la desesperación. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, siempre va a iluminar nuestra vida si nosotros la leemos con mucha fe y sobre todo confiando en que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine y quien nos haga entender esta palabra. Porque la palabra de Dios definitivamente es lo que le da vida a la humanidad. La palabra de Dios es lo que hace que nosotros, a pesar de las dificultades, sigamos adelante. Porque no olvidemos que la palabra de Dios se llama y es Jesús. Y Jesús es la presencia misma de Dios. Por eso Él siempre afirma
que Él y su Padre son una sola cosa, y esto es lo que muchas veces todavía no logramos entender. El punto culminante de este diálogo en el Evangelio, ¿sí?, que es muy importante que lo recordemos, cuando Jesús declara abiertamente, francamente, que quien escucha su palabra, quien escucha su voz, no va a morir. Pero también afirma que Él no es el quien se glorifica, sino su Padre. Y esto es lo que a veces a nosotros, como a los judíos de aquel tiempo, a los fariseos, a los escribas, les costaba aceptar que Jesús no es un simple maestro, no es un simple rabino bueno y excelente, pero no es un simple rabino, no es un simple maestro. Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que muchas veces también nosotros, como antiguamente, nos resistimos a creer y a vivir. Por eso es importante que para que digamos que conocemos a Dios, que conocemos a Jesús, hay que conocer su palabra. San Jerónimo decía, y con esto voy cerrando la reflexión de hoy, San Jerónimo decía: quien desconoce las Escrituras, desconoce al mismo Cristo. Por eso necesitamos leer y confiar en la palabra de Dios. Y aquí, y una vez más, recurrimos a San Francisco de Asís, que tenía una devoción total y plena a la palabra de Dios. Quiero compartirles algo que nos dice Tomás de Celano, uno de sus grandes biógrafos, en algún momento cuando él escuchó un evangelio. Dice: pero cierto día se leía en esta iglesia el evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Presente allí el Santo de Dios no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni tener calzado, ni 2 túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Rebosando de alegría, se apresura inmediatamente el Santo Padre a cumplir la doctrina saludable que acaba de escuchar. No admite dilación alguna en comenzar a cumplir con devoción lo que ha oído. Al punto, desata el calzado de sus pies, echa por tierra el bastón y, gozoso, con una túnica, se pone una cuerda en el lugar de la correa. Desde ese momento se prepara una túnica en forma de cruz para expulsar todas las ilusiones diabólicas. Se la prepara muy áspera para crucificar la carne con sus vicios y pecados. Se la prepara, en fin, pobrísima y burda, tal que el mundo nunca pueda ambicionarla. Todo lo demás que había escuchado se esfuerza en realizarlo con la mayor diligencia y con suma reverencia, pues nunca fue oyente sordo del Evangelio, sino que confiando en su feliz memoria, cuanto oía, procuraba cumplirlo a la letra sin tardanza. Y que el ejemplo de San Francisco nos impulse a que cuando escuchemos la palabra de Dios, no solamente nos conformemos con escucharla, sino que con nuestro esfuerzo logremos ponerla en práctica para tener vida eterna y vida en abundancia, paz y bien.